Una criatura gigantesca aparece de la nada, destruyendo todo a su paso. Por tal motivo, deben reunir al mejor equipo para detenerlo. Esto es Gregory Movie. Así que no te cuento más y ponte cómodo, porque hoy te traigo... La película empieza con esta chica escalando esta montaña llamada Nora, pero no lo está haciendo sola, lo está haciendo con su padre, llamado Tobías. Su padre le habla sobre los trolls. Son criaturas que en el pasado se quedaron congeladas por el sol y se convirtieron en montañas. Pero como ella nunca ha visto un troll, no cree en nada de esto. Y es así como su padre le ayuda a que pueda verlo. Y se sorprende cuando logra verlo. Ya han pasado más de 20 años. Y Nora se dedica a paleontología y se encontraba haciendo una excavación con su equipo para ver si encontraba restos fósiles, pero no pudieron encontrar nada, hasta que milagrosamente sí pudieron encontrar algo, cosa que la pone muy contenta, al igual que a su equipo. En la ciudad se encontraban derribando una montaña porque querían construir un ferrocarril y a ellos no les importa lo que piensen las demás personas y terminan derribando la montaña. Pero cuando van a ver cómo quedó todo esto, parece que la montaña cobró vida y lo terminó eliminando a todos. Todo eso quedó grabado, pero se envió un video al centro de operaciones y están viendo todo lo que está pasando y se comunican con la primera ministra para ver qué acciones deben tomar. Aquí conocemos a Andrea, ayudante de la primera ministra, y mientras Nora se encontraba disfrutando y celebrando con sus amigos por lo que acabaron de encontrar, enviaron a buscar a Nora, ya que esa fue la tarea que le dieron a Andrea para que pudiera buscar los biólogos y los arqueólogos, lo mejor del país. Es así como Andrea la recibe y le dice que debe de estar en una reunión muy importante. Aquí conocemos a Siggy, muy amiga de Andrea. En la reunión, cada quien da su punto de vista. Algunos dicen que es a causa de los terremotos y otros todavía no saben a qué se enfrentan. Pero Nora se encontraba viendo un video que gracias a Siggy pudo encontrar a través de que una persona pudo grabarlo. Y pueden observar que el activista, cuando ocurrió la explosión, pudo hacer este video y se da de cuenta de que es algo inhumano, porque Nora le dice que retrocede el video y que lo deja todo sorprendido. Este señor se encontraba tomando un pequeño café con su pareja, pero la tierra empieza a temblar. Es así como tienen que ir rápidamente al sótano para poder salvar sus vidas, pero cuando salen del sótano ya no había hogar. La casa que tenían fue destruida y no saben cómo. Esto también fue enviado al centro de operaciones y enviarán a Nora para que pueda buscar información de qué pasó en ese lugar. Y no se va sola, se va con Andrea. Cuando van en el avión, Nora le dice que perdió a su madre cuando tenía 10 años y que a su padre lo terminaron llevando con un psiquiatra. Así ha sido la vida de Dura con Nora, pero ella ha seguido hacia adelante durante todo este tiempo. Cuando llegan al lugar, la recibe el capitán de los militares, llamado Christopher, y lo llevan donde estaban los señores que sobrevivieron para preguntarle cómo pasó todo. Es así como Nora le pregunta y le dice que le diga qué fue lo que pasó, cuando él le dice que no pudo ver nada porque estaban ocultos. Pero la señora le dice que escuchó una música muy extraña, como de tristeza. Así que Nora ya sabe a dónde debe ir en busca de su padre y escribe la palabra camuflaje. Cuando llega donde su papá, este casi no la reconocía, pero cuando ella le dice su nombre sí puede recordarla y le permite pasar a su casa para saber qué quiere luego de 20 años sin poderla ver. Cuando entran, este tenía toda una investigación sobre los trolls y cuando le enseñan el video, él dice que es claro que es un troll. Deben de irse lo más rápido posible antes de que la cosa empeoren y deben de ir a la montaña. Cuando van de camino, Andrea y Christopher están creyendo en la teoría de Tobías, pero Nora no cree para nada en eso y Tobías sí que continúa buscando rastro para saber dónde se encuentra este gigante, y por más que busca, actúa de una manera muy extraña, que Nora tiene que ir para saber qué es lo que pasa, pero Tobías le dice que se recuerda cómo eran las cosas anteriormente, cuando detrás de ellos aparece un troll, y ellos quedan muy sorprendidos, y este troll hasta cola tiene, y quieren salir rápidamente antes de que el troll le haga daño.
y toman su helicóptero para salir del lugar. Y el troll está muy enfurecido, pero esto llega al centro de operaciones por la cámara que tenía Christopher, y ahora sí que ya saben a qué se enfrentan, y este señor dice que tienen que eliminarlo, pero Tobías le dice que no, que eso es lo peor que pueden hacer, y por ese motivo lo terminan sacando de dicha reunión. Aunque Tobías se molesta por eso, tomaron la decisión de eliminar al troll y llevaron todos los equipos con el más alto cargamento, en misiles y todo lo que puedan imaginar. Pero Tobías y Nora como que empiezan a recordar los viejos tiempos y vuelven a recordar esa amistad que tenían entre padre e hija, y aparece el troll. Y esto también es transmitido al centro de operaciones y están sorprendidos porque por más que le disparan, esto no le hace nada al troll. Continúa como si nada. A este se lo terminan comiendo para hablar con el troll y le dice que debe tranquilizarse, pero uno de los soldados termina disparando. Por tal motivo, cuando el troll se gira, termina golpeando a Tobías y está muy mal herido. Y sus últimas palabras fueron castillo, hogar y rey. Nora se encontraba en el centro de operaciones investigando un poco sobre las informaciones que tenía su padre, y llega Christopher y Andrea para darle el pésame por la pérdida de su padre. Y cuando se encontraba investigando, ve una iglesia con alguna campana y se da de cuenta de que los trolls le tienen miedo a las campanas por el sonido que ellas emiten, y se le ocurre una idea y Nora dice que le den la oportunidad de utilizar campana. Al final ellos aceptan y deja que Nora vaya con una cuanta campana, pero Troll se dirige a un parque de diversiones y vienen los helicópteros con campanas para ver si esto puede funcionar. Y es así que las campanas empiezan a sonar y al Tron esto sí que le molesta, pero no por mucho tiempo, porque termina derribando un helicóptero y así también elimina a este otro helicóptero, y estaba a punto de caerle encima para que no le haga daño a estas personas, y se dan de cuenta de que el Tron no es malo. Todo esto se ha hecho muy viral y todo el mundo ya conoce de este tema. Ahora quieren buscar otro método para tratar de detener a ese troll. Y lo único que dice este señor de aquí, el más llenito, es que deben eliminarlo utilizando el armamento más fuerte, pero Andrea no está de acuerdo con esto y se va del lugar. Entonces considere mi retiro, querida ministra. Ya la primera ministra ha dado una alerta y declara estado de emergencia para que todo el mundo salga de esa ciudad. Todo el mundo se va, pero cuando van de camino, Nora, al igual que Andrea, encuentra una palabra escrita llamada Cindy, y Andrea le dice que eso se refiere a Ricard y Cindy, que él lo conoce, que lo llevará hacia allá, porque fueron las palabras que su padre le dijo antes de morir. Es así como se van a toda velocidad, pero ya lo estaban esperando, y Ricard y Cindy ya lo estaba esperando, y le da la bienvenida. Cuando entran a la casa le dice que lo que ellos van a ver lo puede contar con los dedos de su mano, que solamente pocas personas lo han visto, pero cuando llega lo que encuentra son unos restos de cadáveres y queda muy sorprendido porque son cadáveres gigantes, y también le dice del gran aprecio que le tenía su padre Tobías, y se da cuenta que utilizando la luz de cerca le puede hacer daño. Es así como ahora tiene una nueva idea para tratar de detener a ese troll, pero al troll lo querían eliminar de otra manera, pero a ella le pide ayuda a Christopher, que dice que sí, que la va a ayudar. Llegó la hora de activar los misiles y están a punto de autorizarlo. Por ese motivo, Siggy se comunica con Andrea para decirle lo que está pasando, que si están cerca debe de irse, pero ella la ayuda hackeando el sistema para que no puedan disparar. Es así como logra hacerlo y no pueden disparar, pero el troll se encuentra haciendo de la suya. Pero Nora y Andrea van en una camioneta con una caravela y la caravela se le termina cayendo. Cuando la toma se entristece porque sabe que pertenece a su descendiente, y esto sí que lo conmueve, pero la caravela se le termina cayendo y se termina destruyendo. Y ahora sí que Nora debe correr, está muy enojado. Ahora sí que se van a toda velocidad y descubren que Siggy fue la que hackeó el sistema y la terminan apresando, mientras Nora iba a toda velocidad y llega a su destino final y tiene que tirarse de la camioneta antes que el troll la eliminara. Iban a lanzarle el misil, pero se encontraba el civil en el lugar y no lo permiten, y este señor se enoja, pero Siggy le da una buena merecida, y utilizando la luz como lo tenían planeado se dan de cuenta que sí le puede hacer el efecto y está debilitando el troll, pero al final Nora termina desactivando las luces
porque se da de cuenta que lo que estaba haciendo estaba mal. Y le dice al troll que será mejor que se vaya hacia la montaña, que ahí no lo van a buscar, que estará en paz. Pero amanece y aparece el sol. Y es así como el troll termina siendo eliminado por el sol y se convierte en una montaña más. Y enfrente de Nora termina falleciendo. El alto mando llega para saber cómo van pasando las cosas y felicitan a Nora por el trabajo que hizo. Y Andrea le dice a la ministra que en ningún momento él renunció de su trabajo. Y al final le pregunta a Nora que si existen otros trolls en otro lugar. Y podemos ver en la escena postcrédito que estas rocas empiezan a mover. Y podemos darnos de cuenta de que sí, pueden haber troll en otro lugar. Así terminó este resumen. Si este video te gustó, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita de notificaciones para vernos en un próximo video. Muchísimas gracias y hasta la próxima.